Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos a un episodio más de El Monstruoso Podcast de Rix, su podcast de terror favorito. Y aquí estamos de nuevo en otra ocasión con nuestro amigo Lord Kane. Ahorita lo voy a presentar como se debe. Si no vieron el primer episodio con él, que fue la primera parte, vayan a verla porque este episodio es una continuación hablando de los temas que se nos quedaron en el tintero, que en específico son el tema de vampirismo y el tema de las sirenas. Así que antes de presentar a nuestro invitado como se debe, recuerden darle like a este video, suscribirse, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Un abrazo a los que estén escuchando esto en Spotify, también síganme por allá y síganme en mi Instagram, @elgrimorio de Rix, todo junto con minúsculas, Rix con doble G, en Facebook como El Grimorio de Rix. Y mis tres libros están disponibles ya en Amazon: Demonios de Luna Llena, La Orden de Camazots y Mexicántropos contra Vampiros. Y si tienen una experiencia paranormal que quieran que yo cuente aquí en el canal, envíenmela a mi WhatsApp, que es el 56 38 00 03 45, o bien a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Les dejo todo eso en la descripción. Y ahora sí, querido amigo Lord Kane, por favor, preséntate ante la audiencia. Es tuyo el micrófono, amigo. ¿Dónde podemos escucharte? ¿De qué temas hablas? Y demás. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa. Gracias a ti, amigo. Hoy hablaremos de grandes temas muy extensos, principalmente del vampirismo. Y son temas que realmente hay mucho de qué evidencias que mostrar. Tiene muchas ramas, tiene mucha cultura y también evidencias de cosas que podríamos vincularlas con esos temas. Así que Claro. hoy vamos a ver el tema del vampirismo, también con el tema de las sirenas. Así que prepárense porque va a estar súper bueno. Así es, amigo. ¿Y dónde podemos escucharte, querido amigo? Tu canal principal, YouTube, Bueno, mi Facebook, canal Instagram. principal es, claro, es Lord Kane. Me pueden encontrar en YouTube. Ahí tengo investigaciones paranormales, criptozoología, cosas relacionadas con ocultismo y varios temas más que pueden ir viendo y que de seguro les van a gustar si les gustan estos temas. Así que pueden echar un vistazo ahí en el canal, que es donde subo como todo mi contenido principal y donde estoy más activo actualmente. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Pues ya saben, amigos, vayan a seguir a Lord Kane a su canal de YouTube. No tienen que buscarlo ni buscar nada. Aquí en el título del video, simplemente hagan clic donde dice Lord Kane y los enviará directo a su canal de YouTube para que se suscriban. Y también les dejaré en pantalla sus redes sociales para que lo sigan por allá, porque en verdad su contenido es muy, muy bueno. Ya en la primera parte estuvimos platicando largo y tendido, mucho más de lo que teníamos planeado, por eso estamos haciendo esta segunda parte. Y si te parece, amigo, Gracias, vamos, Rix. gracias a ti por estar por acá una vez más, amigo. Si te parece, vamos comenzando. Y justamente me gustaría comenzar con el tema de vampirismo, porque como nos comentabas en la primera parte, uno de tus sobrenombres aquí en redes sociales es el vampiro sepulturero. Y por tu aspecto es más que obvio que eres fanático del vampirismo y de los vampiros, de toda la cuestión gótica. Así que yo quiero preguntarte, amigo, ¿qué sabes de vampirismo y cuál es tu enfoque? Y ahorita te digo por qué te pregunto esto. ¿Cuál es tu enfoque desde el punto de vista de los vampiros? Bueno, si hablamos así de cómo inicié en esto, podríamos decir que fue con libros, con películas, con todo lo que es arte. Eh, y empecé a investigar. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención, una de las películas que más me inspiró, junto con videojuegos, fue la entrevista con el vampiro y Castlevania. Me Ok, gustó bastante el tema del vampiro andrógino, poderoso, inteligente y a la vez tan terrorífico como también a veces demuestra lados, como lo habíamos visto con Louis, lados súper como débiles, súper empáticos, y no es tanto como ser un monstruo, también es como ser una persona consciente y que siente empatía por los demás y por sus propias víctimas. Bueno, simplemente yo lo que pienso acerca del tema de los vampiros es un tema que me interesa mucho porque todo partió cuando empecé a investigar acerca de los temas, acerca de los casos que ocurrieron como en el siglo XV en adelante,
cuando se dictaban las sentencias a algunas personas por vampirismo y luego se encontraban osamentas con, no sé, ladrillos, rocas en la boca, las estacas también enterradas en la época victoriana, las jaulas en las tumbas, que eso me llamó bastante la atención porque, wow, una tumba enjaulada es como, ¿qué es eso? ¿Y por qué está ahí? Entonces, cuando me empecé a adentrar en este mundo, me llamó bastante la atención eso como, a ver, como un misterio, y hasta el día de hoy lo puedo, ¿cómo se dice? Hasta el día de hoy lo investigo, lo estoy investigando. Pero sí también está el tema espiritual de los vampiros, que es el vampiro energético, que también es un tema que he investigado a fondo. Y existe el tema de la energía, para mí, o sea, opinión personal, existe eso. Y vampirismo hay en muchos factores, en muchos lados, pero más que todo es como un gusto por el personaje, el mítico, y las ramas también, los diferentes tipos de vampiros que existen. Entonces, de ahí nació mi personaje, Lord Kane, que es un Dhampir, que es un mitad vampiro, mitad humano, no es totalmente vampiro, ya que es como un vampiro híbrido. Es un personaje que creé para poder hacer una miniserie que pueden encontrar en mi canal, que es como de terror y humor. Entonces, de ahí nació todo esto de mi apariencia, mis maquillajes, mis looks, desde antes lo hacía, pero de vestirme como de la época victoriana, como dandy, podríamos decirlo así, con sombrero de copa, bien victoriano, y todo eso fue cuando nació Lord Kane. Y ahí lo mezclé con el vampirismo, y el personaje, como es un vampir, nació todo esto y realmente me encanta, lo dejé y volví a mi contenido serio, que es el tema de la investigación de lo desconocido, junto con este personaje. Así que, bueno, aquí estamos. Ok, amigo, eso me llama mucho la atención lo que mencionas de que todo comienza con las historias de Anne Rice, porque hay otro personaje, no sé si allá en Chile lo conocen, pero aquí en México es muy conocido, de hecho ya lo estoy buscando para traerlo de invitado, que es el vampiro canadiense. No sé si has escuchado de él. Es un luchador, bueno, fue un luchador aquí en México, él es canadiense, fue luchador en los años 90 aquí en México. Se llama Ian, no me acuerdo su apellido, pero se llama Ian y todos lo conocemos aquí como el vampiro canadiense. Y él también está muy metido en en esta onda gótica y demás. Y él cuenta en una entrevista que igual el leer entrevista con el vampiro de Anne Rice, para él fue un cambio así, un switch así, un cambio de mentalidad. Y fue que empezó a meterse en el rollo del vampirismo. Y no sé, hay historias, hay libros, películas que si bien son de ficción, como el caso de Entrevista con el vampiro, siento que tienen ciertas cosas que el escritor o el creador, sin querer o a propósito, mete cosas que son reales de una u otra forma y por eso hace clic con la gente, por eso llega a tener sentido. No, a mí, por ejemplo, me ha pasado con muchos lectores de mis novelas, sobre todo con La Orden de Camazots, que me dicen, oye, es que esto es real, o sea, ¿y tú cómo lo sabes? Y yo, no, pues, o sea, salió de mi imaginación, pero muchos dicen, no, es que esto sí es real, esto pasó. El hecho de que, por ejemplo, aquí en México tembló el mismo día que en el libro que yo lo puse, en fin, muchas cosas. Y hablando de este rollo, porque hay varias vertientes del vampirismo, y por eso te preguntaba que cuál era tu enfoque. Quiero ir de lo más sencillo, o sea, digamos, de lo más terrenal a lo más, digamos, increíble. Entonces, quisiera preguntarte, amigo, tú que estás metido, fuera de que crees contenido, tú estás metido en esta onda gótica. En Chile existen estas sectas vampíricas como en Nueva Orleans, que para los que no sepan, estas sectas vampíricas son personas comunes y corrientes como nosotros, pero llevan a cabo ciertas cosas, beben el líquido vital carmesí, lo voy a decir así para no tener problemas con el algoritmo, pero por ejemplo, hay gente que, sectas, había una en Los Ángeles en los años 90, que de hecho está involucrada con la desaparición de una periodista, y hablé de ese caso, que eran pues personas peligrosas. Hay gente que lo dicen en una entrevista en La Mano Peluda, en un programa de radio, que entre ellos, entre los mismos miembros de la secta, se sacaban este líquido vital y lo bebían. O sea, por ejemplo, si tú y yo somos de la secta, yo me saco sangre y tú te la tomas y viceversa.
O sea, digamos que era, no había mordidas ni nada, literalmente era con una jeringa y había este intercambio, ¿no? Que bueno, desde el punto de vista de salubridad, no creo que sea muy higiénico beber el líquido vital de alguien más, ¿no? Mucho menos que, o sea, si la saliva hay problema, imagínate con este líquido carmesí. Sí, Pero, bueno. déjame terminar eso. Hay, por ejemplo, en Los Ángeles y en Nueva Orleans, sectas que raptan personas y les hacen eso contra su voluntad. En Chile, ¿tú sabes si hay algo así? O sea, por lo que yo sé de New Orleans, yo tengo amigos allá, las fiestas de allá son geniales, las que hacen, por ejemplo, Vampire Ball, son más gente aficionada, fanática del tema como yo, Ok. pero así, hablando en cosas más serias, de sectas así que hacen este tipo de cosas, de allá no tengo idea, no he investigado aún, pero de acá tampoco, de acá de Chile, por ejemplo, sectas no sé si hay, pero sí hay, bueno, hay grupos que son fanáticos de vampiros, que juegan Vampiro la Mascarada, que es un juego de rol, gente como que se cree, por así decir, el cuento que son vampiros, o le dicen a los demás para llamar la atención. Eh, Beben, ¿cómo se dice? O sea, no beben sangre así directa. Yo creo que personalmente que es algo asqueroso, algo que no se debe hacer. Claro. Y también lo han dicho personas bien influyentes dentro del vampirismo o gente que se relaciona con el tema. Entonces, acá en Chile, yo lo único que he sabido relacionado con algo así, no sé si estamos hablando directamente con tema sanguíneo, pero es un caso que hubo de unas personas que se estaban raptando animales Okay. y estaban siendo llamados como los vampiros de no me acuerdo de dónde, pero era como una parte de acá de Chile. Okay. Pero yo creo que más que eso era como comerse a los animales, más que beberles la sangre. Okay. Era algo como, no sé, una enfermedad, yo creo que tenían problemas mentales y fue un caso creo que mediático pero antiguo. Pero así Okay. de sectas y gente que de verdad se junte y haga eso, de más que lo hacen en el sentido de más que se beben su sangre, se cortan y hacen cosas así que para mí no son positivas, porque claro, el tema de las infecciones y muchas otras cosas. Así que yo personalmente no estoy enterado de que hayan sectas, pero sí hay mucha gente que dice ser vampiro. Pero también hay vampiros que fingen ser humanos, que fingen ser vampiros. Ok, ok. Eso está más interesante. Y de ahí vamos escalando, porque justo te iba a preguntar. Yo tengo conocimiento por un suscriptor mío chileno de un encuentro con, de hecho, dos encuentros con vampiros en Chile. Y te iba a preguntar, ¿tú has tenido, tú o algún conocido, un encuentro con un vampiro de algún tipo? Porque como mencionas, no es nada más la persona que bebe sangre, ¿no? Sino que está el vampiro Exacto. energético, etcétera, etcétera. ¿Tú has sabido o tenido tú mismo algún encuentro similar o algo así? Qué buena pregunta. Bueno, primero que todo quiero aclarar que yo si miro hacia acá es porque estoy mirando a Rix. Y ahí estoy mirando a la cámara, ¿ok? Que hay algunas personas que como que creen que estoy como despistado o pensando en otra cosa. No te preocupes, amigo. Luego de esto, te respondo. Bueno, yo pienso que me ha tocado bastante y no sé por qué. Yo creo que es porque está lleno de ese tipo de gente, de vampiros energéticos. Hay bastantes vampiros energéticos. Hay vampiros energéticos conscientes e inconscientes, la mayoría inconscientes. Y son personas que, bueno, es un gran tema este, así que genial que lo sacaste. Son personas que, a ver, tienen, por así decir, unos vórtices energéticos que llevan consigo, y estas personas con solo estar cerca de uno se empieza a debilitar, a cansar, empieza a bostezar y empieza a perder energía de una forma brutal. Estas personas tienen sí características, como te digo, yo las he estado como estudiando, por así decirlo, investigando, tienen características y patrones que se repiten. La mayoría son personas que cuentan sus problemas
siempre tienen problemas, siempre están en energías bajas, energías negativas. Pero ojo, que estas personas eligen a su víctima energética inconscientemente, si es algo súper extraño. O sea, me refiero a que no con todas las personas se desahogan de esa forma, cuentan sus problemas. Es como la persona exacta que inconscientemente eligen, ¿entiendes? Y hay que tener cuidado porque también cargan los lugares con su negatividad. Y aparte de eso te están robando tu energía. Y bueno, vampiro energético, la mayoría, te hablo así como el 90%, son inconscientes de que lo son. Y, o sea, no es nada, no tiene nada que ver con lo paranormal, digamos. O sea, es una cuestión más energética y podría ser cualquier persona. Sí, exacto. Es muy obvio cuando una persona, no sé, se sienta a tu lado, te empieza a hablar o empieza a contarte algo y tú empiezas a bostezar demasiado, te sientes cansado y como que te cuesta ponerle atención porque algo te está pasando. Pero esa persona, a medida que te está hablando y te ve así, no te dice nada. Porque inconscientemente hay como algo adentro de ellos, que quizás, ¿qué será? Ahí estamos investigando, que como que eso es lo que busca, lo que necesita. Como alimentarse, es como una larva astral que he escuchado por ahí. Necesita como alimentarse de esta energía, ¿me entiendes? Y una vez que consigue estar con toda esa energía, y ahí te suelta, ahí ¿cómo se dice? Te deja de contar problemas, porque uno tiene muchos factores en el cuerpo que te bajan cuando uno está preocupado, cuando uno está triste, cuando uno está en una situación como de energía baja. Uno empieza creo que a liberar algo que no me acuerdo el nombre, ahí la gente que sepa puede saber cómo es, como una hormona, algo así. No soy experto en el tema. Pero, a ver, no sé si está relacionado con el cortisol. Si es que me equivoco, corríjame por favor. Podría ser, sí. Es como algo que uno emana, que es algo negativo, que cuando uno está estresado, está en problemas, está triste, uno activa en el organismo. Debe ser el cortisol. Sí, parece. Entonces la gente, estos vampiros energéticos son inconscientes, pero hay algo en ellos que se está alimentando y sabe cómo sacarte eso, sabe cómo quitarte, robarte esa energía. Y una vez que la consigue, ya deja de, como se dice, deja de contarte tus problemas, digámoslo así. O sea, sus problemas. Deja de contarte sus problemas, la vida es otra, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a tu casa, llega a absorberte todo. Y una vez que te lo absorba, ya cambiamos de tema, pero tú ya estás en el piso. Es algo súper extraño. Yo me he dado cuenta y lo he vivido con varias personas. Personas jóvenes y personas mayores en la tercera edad también. Sí. Entonces ahí es un gran tema. Sí, eso a mí también me ha pasado y me lo platiqué con una sanadora holística que estuvo de invitada en el programa hace ya creo que 2 años y me platicaba lo mismo porque muchos piensan que los vampiros energéticos son, los confunden con los íncubos o con los súcubos, que también es... muy diferente. Sí, completamente. Los íncubos y los súcubos son entidades oscuras que también se alimentan de la energía de las personas durante los sueños, según... incluso mitos y leyendas de Sumeria, o sea, antiquísimos, de hace miles de años, y como dice Lord Kane, estos vampiros energéticos son personas, y lo mismo me dijo esta sanadora holística, que estas personas ni siquiera saben que son vampiros energéticos, que te están, pues sí, chupando tu energía vital, y sí se siente, o sea, a todos nos ha pasado que estás con una persona de ese tipo, y hay gente más susceptible, creo yo, a caer ante estas personas. Hay gente, yo la verdad, algunos me tacharán de grosero, pero yo sí estoy, si no me interesa, por ejemplo, que se te acerque alguien en la calle a venderte algo, o que te quieren, aquí en México es mucho que te quieren estafar en la calle con cosas así, yo me sigo, y a mí no me importa, o sea, hay gente que sí es de, o sea, se sienten mal dejar hablando sola a la persona. Exacto, hay gente que se siente mal de dejar sola a la persona hablando, yo no, o sea, yo me sigo y los ignoro y así, pero hay gente que no, y así como hay gente que como yo, a lo mejor está una persona de estas, unos de estos vampiros energéticos, tú te vas, pero hay gente que no, porque le da miedo, es que van a decir que soy mal educado, lo que sea,
y se quedan ahí. Y creo que ese tipo de gente son los más susceptibles a sufrir un, entre comillas, ataque de estos vampiros energéticos, ¿no? Sí, así es. Incluso yo tengo una teoría, bueno, a mí me gusta igual investigar todos estos temas relacionados con la demonología también. Uh-huh. Y igual yo tengo una teoría que pongo en la mesa que está relacionada directamente con los demonios, que hay demonios que poseen a las personas. No es un tipo de posesión completa, digamos, como los pocos casos que se han visto en el mundo. No sé si que valgan, crean o no en estos casos. Yo voy a contar la teoría. Uh-huh. Es como un tipo de infestación, que es como una etapa de la posesión completa, ¿me entiendes? Okay. Sí. El demonio puede poseer a una persona. Tiene que ser un tipo de demonio ya más con algún rango, por así decir, porque también hay jerarquía angelical y demoníaca. Uh-huh. Entonces, este tipo de demonio lo que busca es poder tener contacto con la materia para poder, por ejemplo, hacer poltergeist, para molestar o echar de algún lugar a alguien, a una familia o a alguien así, o algo así. Y yo lo que pienso es que ellos actúan como parásitos de la persona, estas entidades, y por eso estas personas son inconscientes de eso. Y esta entidad puede ser esta entidad la que en realidad sabe cómo manejar, por así decir, al individuo para poder sacar y extraer toda la energía de la persona. O sea, es simplemente una teoría de las viles que tiro siempre acerca de lo que pienso. Uh-huh. Y creo que igual podría ser válida y puede estar también vinculado al tema de los vampiros energéticos con demonios. Claro, exacto, sí, porque es algo que, o sea, cuando uno piensa en vampiros, justo piensa en, como mencionabas ahorita, ¿no? Los personajes de Anne Rice, los personajes de Castlevania, pero, por ejemplo, los primeros vampiros que surgen en alguna mitología es justamente en Sumeria, en Medio Oriente, y no eran vampiros que bebieran sangre, eran vampiros, vampiros, pues los íncubos y súcubos, que pues son vampiros, pero no se alimentaban de sangre, sino de la energía sexual de las personas y también del semen de los hombres, ¿no? Y así, por ejemplo, en África hay muchos vampiros que cuentan los mitos y las leyendas de esa región que se alimentan, por ejemplo, de leche materna. Hay un vampiro que adquiere la forma de una serpiente y cuando una madre está amamantando a su bebé, se dice que esta serpiente se mete entre la boca del bebé y el pezón de la madre y se alimenta a él, haciendo que el bebé no se alimente y también muchas veces el bebé muere, porque quien se está alimentando es el vampiro, ¿no? También hay vampiros que se alimentan igual de semen, igual que los incubos, que las súcubos en el folclore de Medio Oriente antiquísimo. Hay otros que se alimentan de sudor, por ejemplo. O sea, hay como muchos, la gama de vampiros es mucha, no es nada más los hematófagos. Hay muchos tipos de vampiros. Sí. Lo que platicábamos la otra vez, lo que nos platicabas del duende y la relación entre los brujos y los duendes. Hay uno que de hecho yo lo uso en mi libro, el Ticoloche, también de África, que es una especie como de duende justamente que invoca al brujo o la bruja para que le hagan favores a cambio de que ellos le den pues cosas de que se alimenten, cosas para alimentarse, leche de vaca, sangre de personas, les ofrecen mujeres también porque son seres lujuriosos, en fin, o sea, el vampiro no es nada más el personaje que muchos piensan, sino que es una gama muy amplia, ¿no? Y no solamente se de hecho, la sangre. Hay un vampiro súper extraño que fue creado en Alemania, que se llama Doppelsauger. Es como Doppelganger, que es también un término para referirse como a un gemelo diabólico, pero Doppelsauger es como un vampiro bebé que se alimenta de una mujer, de leche materna, y es como que no me acuerdo mucho de la definición, podrían buscarla también ahí en Google para encontrar, pero creo que se sigue alimentando, asesina a su madre y después se la sigue comiendo en la tumba, para poder salir como Ghoul. Es como que va evolucionando, pero parte de un bebé. Es súper interesante este vampiro, se llama Doppelsauger. Sí, ese está muy interesante. No sabía cómo se llamaba, pero fui a una exposición de vampiros hace poco que subí aquí el video y nada más le ponían como niños vampiros o bebés vampiros. Y es ese justamente, que de hecho se le hace referencia en The Witcher, tanto en los juegos como en la serie, en la de Netflix, se le hace referencia. Está muy interesante. Y, amigo, fuera del tema de vampiros energéticos,
¿tú has sabido de algún conocido en Chile o en cualquier otra parte del mundo que haya tenido un encuentro con algo que crea o que esté seguro que es un vampiro? A ver, sí, una vez una chica, una amiga, contó que un día fue a una fiesta, a una discoteca, a una disco, se encontró con un chico que la invita a su casa junto con otros amigos, y creo que estos chicos decían ser vampiros, y como que la anduvieron asustando y pasaron cosas ahí entre broma, pasaron cosas extrañas, como que se cortó la luz, algunos le empezaron a brillar, apagaron la luz y le empezaron como a brillar los ojos. Okay. Uno como que se teletransportó, iba a buscar algo y después apareció por otro lado, entonces como que quisieron hacerle como una especie de bullying, por así decirlo, o no tan fuerte tal vez, pero como de molestarla entre todos, como que ellos eran vampiros, eran una familia de vampiros. Pero después le decían que había sido una broma, aunque Okay. ella afirma que vio cosas súper extrañas. Así Wow, que esa, eh, ella como que no se convence hasta el día de hoy de que fue una broma. sí, está muy interesante esa historia, amigo. ¿Eso fue en Chile? ¿Eso ocurrió en Chile? Claro, ocurrió acá en Chile, en Santiago. Ok, te lo pregunto porque, mira, te cuento así rápido las experiencias de este suscriptor. Fueron tres experiencias, tres encuentros que tuvo con vampiros. Pareciera que los dos primeros fue con el mismo ser. Y por eso te decía de los tipos de vampiros, porque están, por ejemplo, en caso de que estos chicos que tú mencionas, si fueran vampiros, creo que yo también he contado aquí muchas experiencias de suscriptores con gente así, gente que se ve como un ser humano, a lo mejor pálidos, a veces ni siquiera se ven pálidos, simplemente es gente normal, con vibras raras, pero físicamente se ve como una persona promedio, ¿no? Me han enviado relatos de México, de Argentina, de Colombia, hay uno muy bueno de Colombia que tuve que dividir en dos partes, en fin, muchos relatos como el que me estás diciendo ahorita, ¿no? Que se ven como personas, estos vampiros. Pero hay otros con entidades. Por ejemplo, este chico, bueno, empieza todo, el primer encuentro lo tiene cuando es un niño, como de 11 años. Él está acostado en su cuarto, en su cama, no puede dormir esa noche y ve cómo se materializa un ser a los pies de su cama. Ya a pesar de la oscuridad podía verlo, ¿no? De la luz que salía, que entraba de la luz de la calle y demás, lo podía ver claramente, ve cómo se materializa. Y él me lo describe como un ser muy parecido a este que está aquí, a Nosferatu, bueno, al personaje de Nosferatu, el conde Orlok. Así era, dice, y era igualito, o sea, con la como tipo túnica negra y la cara pálida, como de anciano, nariz aguileña, orejas puntiagudas, colmillos. Y él cuenta que que este ser empieza como a caminar, entre comillas, porque más bien como que flotaba hacia él, y él empieza a rezar. Y lo curioso es que sí se detenía, o sea, esta criatura sí se detenía cuando él empezaba a rezar. Y por ende estuvo rezando toda la noche, literalmente no durmió y no se detuvo de rezar hasta que en algún momento en la casa escuchan los gritos, escuchan que está rezando y entra corriendo su tía, su abuelita, no recuerdo, una señora ya grande, y cuando abre la puerta y enciende la luz ya no había nada, o sea, ya nada más se ve como un humo negro difuminándose, pero sí había algo, o sea, no fue así como que prendió la luz y ya, no había nada, sino que sí quedó como el humo, no estaba la figura, la criatura, pero estaba el humo. Pasa, la señora sí le creyó la historia y le dice, la próxima vez que te vuelva a pasar algo así, haz lo mismo, reza, no es lo que dice esta señora. Pasan los años, este chico está haciendo su servicio militar, le toca estar de guardia en el cuartel una noche y el que lo tenía que suplir, que relevar, se quedó dormido, entonces no llegaba. Se queda él ahí parado y de nuevo, lo mismo que cuando era niño, ve y esa vez lo vio perfectamente iluminado, a pesar de que era de noche, porque justo bajo la luz de un faro, de un farol, de una luz de aire dentro del cuartel, de nuevo se materializa una entidad que él me describe también como que parecía como los mortífagos de Harry Potter cuando llegan, que se hacen humo y se Ah, materializan, sí. algo así, y con el rostro este blanco, pálido, horrible, e incluso dice que esta vez se materializa de tal forma que la túnica que traía no era del todo sólida, era como un humo negro, como el de los mortífagos de Harry Potter, y que esta vez se materializa como
como si fueran alas de murciélago abiertas. O sea, esta túnica era amplia. La primera vez se materializa como una persona normal, parada, cubierto con una túnica negra. Pero en esta ocasión está flotando, está levitando a varios centímetros del suelo, prácticamente volando, y su túnica, o lo que pareciera ser una túnica compuesta de un humo negro, está extendida. O sea, se veía muy grande, muy amplio. Y esta cosa empieza a avanzar hacia él. Creo que es un perro que anda por ahí, uno de estos perros como callejeros, le empieza a ladrar y la criatura se va, una cosa por el estilo. Wow, Llegan los demás militares y ellos no vieron nada. Uno de ellos creo que sí le dice, uno de los militares más viejos, le dice que ya habían visto esa cosa, que no se preocupe, que solía aparecerse por ahí. Pero, o sea, ellos lo veían como un fantasma, los militares. Pero él sabía que no, porque era lo mismo que había visto cuando era niño. Y para él es un vampiro, no solo por el aspecto, sino por la cuestión de que se detuvo al rezar, como ocurre en las películas. Y tiene un último encuentro, ya en años más recientes, y es parecido a lo que cuentas tú. Esta sí fue con vampiros, digamos, físicos, o no sé cómo llamarlo. Él cuenta que va, y él me da el nombre, ahorita no lo tengo a la mano, el dato, pero él iba por un cementerio, creo que también de Santiago, por la banqueta. El cementerio, él veía a través de la reja, ya estaba oscureciendo, la calle estaba completamente vacía esa tarde, y él ve cómo vienen caminando del cementerio hacia la reja, de la que da hacia la calle por donde él iba a pasar, un grupo de personas, 5 o 6 personas, entre hombres y mujeres, todos muy pálidos, absolutamente todos, con cabello largo de color negro, todos muy lacio, cabello muy largo, y con unas túnicas. No recuerdo el color de las túnicas, si eran blancas, si eran negras, si eran rojas, no me acuerdo, pero traían túnica, y lo que él vio, que dijo, o sea, porque él primero pensó, a lo mejor son chicos góticos que están haciendo algún ritual, o sea, algo, digamos, normal, ¿no? Pero algo cultural. Pero cuando ve que están más cerca, ve que iban levitando sobre el césped, sobre el camino. No iban caminando, levitaban a unos centímetros del suelo. O sea, si tú no ponías atención, no te dabas cuenta, pero él sí puso atención. Y de hecho todavía, justo cuando él pasa por la reja, caminando por la banqueta, ellos salen y se le quedan viendo, sobre todo el chico que iba hasta adelante, como, no burlón, pero como dices, con esta actitud como esperando hacerle una broma, como esperando la reacción de él, esperando que se espantara para disfrutar el susto del chico. Pero él como que se hizo tonto y siguió caminando, dio unos cuantos pasos, 5 o 6 pasos, y voltea. O sea, él estaba como que obligándose a sí mismo a no voltear, pero no pudo evitarlo, voltea, y cuando se gira, que fue en cuestión de segundos, estos chicos ya no estaban, ninguno. wow, increíble. La reja estaba abierta, la reja No del cementerio estaba manches. abierta, pero ellos no estaban, ninguno de ellos. Y no era como que se podían ir a ningún lado, ¿no? En tan poco tiempo. Por eso te preguntaba, porque estos 3 relatos ocurrieron en Chile y por el mismo suscriptor. Por eso te preguntaba. Entonces, al igual que en todo el mundo, veo que sí, en Chile también hay posibles vampiros. Sí, bueno, acá lo más relacionado así con vampiros reales que hay son tumbas donde supuestamente se enterraron vampiros en el siglo XIX. Ok. Tenemos acá a Tito Lastarria y tenemos varios vampiros acá. Los que te puedo comentar ahora son el Tito Lastarria y José Tomás Vargas, que son personajes icónicos acá del misterio relacionado con los vampiros. Yo en mi canal tengo videos relacionados son investigaciones tipo documentales relacionados con estos personajes. Eh, yo vivo cerca del cementerio y he investigado muy a fondo todo el tema relacionado con José Tomás Vargas. Y sí tiene una gran historia porque pasaron muchas cosas que podían apuntar de que él realmente era una persona extraña, pasaban cosas raras y la simbología que dejaron en la tumba de él es muy misteriosa, es muy icónica. Por decirte que detrás de su mausoleo, de su tumba, hay una pequeña capilla donde hice una psicofonía también y salieron cosas. Wow. Y hay un gran vitral de un Cristo con murciélagos en el cielo que parece pintado. Ok. Y es como raro igual, hay mucho color rojo. En el frente de la tumba hay ángeles, arriba hay unos pequeños querubines que están como con
con unas guirnaldas que parecen ser como de ajo. Ok. Entonces, supuestamente una vez le fueron a hacer una, ¿cómo se dice? Una exhumación y encontraron que no estaba. La leyenda Wow. dice que lo enterraron con cadenas y yo por lo que investigué de la vida de este personaje, hacía desaparecer, o sea, lo culpaban porque empezaron a desaparecer animales en el fondo donde él vivía. Mm, Y es un caso bien interesante, así como también todos los demás vampiros que supuestamente están enterrados acá en Chile. También tenemos wow. niños vampiros. Qué genial, amigo. Esa historia así muy resumida de este chico, bueno, ¿cómo se llama? José José Vargas. Tomás Vargas. Así muy resumida, ¿cuál sería su historia? Porque no conozco esa leyenda. Es un vampiro supuesto vampiro que fue enterrado acá en el cementerio, pero ¿cuál? ¿La historia como clásica de él o la que yo investigué de su vida? La que sepas, la que investigaste, la que te parezca más misteriosa O y sea, esa es interesante. la que te acabo de contar, es la de José Ajá, Tomás Vargas. La ajá, de que era un vampiro que lo enterraron encadenado ok. porque desaparecían los animales cerca de su fondo, que hicieron muchas oraciones y que lo fueron a exhumar y no estaba, que también su tumba era es una guarida de murciélagos y que tiene harta simbología relacionada como con cosas anti-vampiros, por así decirlo. Ok. Esa es la historia como resumida de José Tomás Vargas. Tengo una investigación profunda, de un documental casi en mi canal que pueden ver también. También está la otra de Tito Lastarria, que también es muy conocido. El Tito Lastarria era un hombre con mucho dinero, muy pudiente, Mm, que empezó a hacer como... Su negocio empezó a crecer bastante, pero era muy malo con sus trabajadores. ok. Los trabajadores empezaron a pedirle favores y él, no sé de dónde, empezó a sacar mucha fortuna, empezó a oscurecerse, por así decirlo, empezó a vestirse de negro, empezó a pasearse en un carruaje negro. Decían que básicamente había hecho un pacto con el diablo este hombre, ya que empezó como te digo, a oscurecerse como persona, se volvió darks, como diríamos ahora. Sí, La gente empezó como los mismos trabajadores empezaron como a atacarlo porque era muy mezquino con sus trabajadores. Llegó un día donde a él lo iban a linchar, algo así, lo fueron como a mm, encarar. Y él dice, ok, yo les voy a conceder a todos, los voy a ayudar de alguna forma, monetariamente, y empezó a nombrar varias personas, y les dijo personalmente a cada una, después de ayudarlos monetariamente y a sus familias, les dijo que porque las personas no podían pagarle, entonces no podían devolverle eso de dinero, o este hombre le estaba regalando dinero, por así decirlo, ok. literalmente. Sí, Le estaba regalando dinero, pagándole lo que les debía, pero también a la vez le estaba regalando de su dinero. Pero él les decía que él lo único que les pedía era su alma a cambio. Y estos hombres se reían, no lo tomaban en cuenta. Hasta que con el tiempo a este hombre lo enterraron en un mausoleo bien antiguo que está en el cementerio a ver, creo que de Rancagua, no me acuerdo muy bien en qué cementerio está, pero su mausoleo tiene como una simbología bien interesante, que es ok, que tiene se supone que tenía 4 cruces arriba en la parte del techo. ok. Pero él dejó una carta algo de que cuando la cuarta cruz o sea, cuando la última cruz de su mausoleo caiga, él iba a volver a cobrar el alma de todas las personas que se la debían. Oh, wow. ¿Me entiendes? Sí, Y queda solo una. wow. Así O sea, que ahí está como la historia, el mito, la leyenda de Tito Lastarria. Sí, claramente es en Rancagua. Rancagua, muy bien. Tito Sí, Lastarria se llama, ¿verdad? Tito Lastarria. Porque no conocía, yo conocí una historia, no sé si es de alguno de ellos dos, por eso te preguntaba como el origen, de una familia que mandan a su hijo a estudiar a Europa, no recuerdo si a Inglaterra, y cuando regresa vuelve muy extraño, pálido, y
y empiezan a desaparecer animales. No sé si era la de Vargas o la de Lastarria o si es otra cosa, pero me sonó, no sé por qué me hizo clic, no sé si se trata de alguna de ellas, pero Esa es la hizo... la de Vargas. Ok, ok, sí, es que se apellía como yo, por eso me llamó la atención cuando la leí, por eso medio la recordaba. Oye, amigo, ya para cerrar con el tema de vampiros, te pregunto así directo, ¿tú crees en los vampiros o no? A Como ver. seres sobrenaturales, porque, o Los sea, que sí creo son en los vampiros energéticos. Pero ok, los vampiros sanguíneos, creo, pero hablemos así como naturalmente, hematófagos como animales ujú, y todo lo relacionado con la hematofagia. Pero así personas no, no creo que existan pero también está la puerta abierta también porque hay investigaciones y no sabemos qué criaturas también existieron antes de nosotros relacionadas con diferentes tipos de alimentación. ujú, Mira, ya que tocaste el tema, hay un poema, a ver cómo es, como un poema, algo así. Hay un libro que se llama El libro de Nod, que está relacionado directamente con el juego El vampiro la mascarada. ok, Y ese libro supuestamente tiene información relacionada con ¿cómo se llaman los libros fuera de la Biblia? Apócrifo, apócrifos, ujú, que revela la vida de Caín cuando fue ujú, desterrado del Edén. sí, Y ahí empieza a hablar acerca de todo lo que como fue su transformación en vampiro ok, por a causa de maldiciones de ángeles, de ujú, varios ángeles que fueron a ver cómo se dice, a poner su destino en la mesa, por así decirlo, y él se negó a eso porque siguió siendo una persona de baja autoestima, quedó muy mal porque por lo que había hecho, decía que él no merecía redención, no merecía perdón de Dios y no se sentía digno de ser reincluido, por así decirlo. Y su sangre quedó maldita, su generación hasta el día de hoy se supone, y empezó a transformarse de a poco en vampiro porque estos ángeles empezaron a echarle maldiciones, como por ejemplo de la que recuerdo era que el sol le iba a hacer daño cuando lo tocara directamente los rayos ultravioleta, se iba a ujú, empezar a quemar. El otro ángel le dijo que no se iba a poder alimentar de animales ni de hierbas, de plantas, de frutas, frutos, ujú, porque estaba maldito y solamente iba a poder vivir de la vida. Y ahí es cuando él empieza a beber sangre de animales y se da cuenta que recuperaba energía. Y también, bueno, entra el tema del mito de Lilith, que es de la ujú, cultura, ¿cómo se llama? Judía. Sumeria, Sumeria, Judía. sí, Es como de esa cultura y, bueno, ahí se junta con él y crece toda esta historia de este romance y todo eso. Así que eso es como la historia de ese libro, que me gustaría que lo leyeran también, que es interesante, bien cortito. ¿cómo se llama? ¿El Eh, libro de Enoch se llama o cómo? no, el libro de N-O-D. Ok, el libro de Enoch, No, ok, perfecto, sí, porque suena muy parecido al libro de Enoch, que sí, también sí, es un sí, personaje bíblico, gigante relacionado con gigantes, ujú, con ángeles extraterrestres, y bueno, es otro tema. Así que, sí. Vaya, amigo, pues búsquenlo. Yo voy a buscar el libro de Enoch porque me llamó mucho la atención. Algo así vi en un TikTok, y bueno, por algo a los vampiros se les conoce como los hijos de Caín. Y algo vi en un TikTok, no igual no sé bien, nunca he leído así como tal cual lo que dice en la Biblia al respecto de Caín, pero vi algo como lo que mencionas, que es la descripción de un vampiro tal cual, pero en la sí, pues Biblia. es que es como se supone, es bien romántico, por así decirlo, Ujú, como describe todo, pero se supone y hacen ver, te hacen pensar que es parte de un libro fuera de la Biblia que fue excluido porque una vez que Caín cometió ese gran crimen porque estamos hablando del primer asesino de la historia, no sé si puede censurar con algo de la sí, palabra. Entonces, igual es bien interesante, como que te claro, hacen creer que es verdad, que es un libro aparte que no se quiso introducir en la Biblia. Así que es bien interesante y como habla del primer vampiro de la historia, supuestamente, creo que a toda la gente que le guste este tema eso le va a gustar. claro.
Claro, amigo, sí, me encanta. Y bueno, ya pasando al segundo y último tema que vamos a tocar el día de hoy, amigos, que es el de las sirenas. Seres mitológicos, muchos los ven como seres elementales. Justo de cuando estamos grabando, para ustedes a lo mejor ya pasó un mes, pero de cuando estamos grabando Lord Kane y yo, una semana antes acabo de estrenar mi documental sobre sirenas, en el que recopilé todos los casos que he tocado de avistamientos y encuentros con sirenas, una investigación al respecto, el fraude de la sirena de Fiji de P.T. Barnum, etcétera, etcétera. Y pues yo tengo mi visión de la sirena. Yo te pregunto a ti, amigo, ¿qué sabes sobre las sirenas y crees o no crees en su existencia? Bueno, yo no creía en su existencia hasta que vi un documental creo que de National Geographic, creo que fue. No estoy muy seguro, pero era como un documental que mostraba evidencia de que se han encontrado cosas, se han encontrado herramientas en el mar. También han habido avistamientos de Sí. estas mujeres. Lo que sí encuentro que hay mucha divulgación de contenido y material muy, muy, muy falso, pero muy bien hecho. Sí, 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 sí. Que supuesta sirena encontrada y sale algo así espectacular, una obra de arte, ¿cómo se dice? Un muñeco, no sé, una escultura que es demasiado, demasiado sirena, pero después me entero que es todo falso. Entonces, desde muy pequeño que me llamó la atención el tema, así como que lo creía mucho, que todo era verdad, y después me empecé a dar cuenta de que había bastante material falso, pero sí tengo como todavía la curiosidad y la chispa de que existen, porque imagínate que el ser humano no sé hasta qué punto ha llegado del mar hacia abajo y después viene otro mundo, vienen mundos que ni siquiera se han recorrido, es monstruos marinos, como por ejemplo un cachalote que una vez sacaron con ventosas en su cuerpo de un pulpo gigante. Sí. Y ahí como que nos ponemos más Lovecraftianos. Nos ponemos, al menos yo me imagino eso. Me imagino como a Cthulhu o algo así. O como le digan Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Pero bueno, el tema del mar para mí es muy, muy interesante y creo que pueden existir las sirenas reales y si hay evidencia, hay poca evidencia, pero sí, igual es un tema que me parece interesante y me gustaría ver y conocer más acerca de. Así es, amigos. Ese documental que mencionas, no sé si sé que hay un documental muy famoso de sirenas que es falso, o sea, era un mockumentary, como el del Ebu Gogo, que existe también, creo que se lo hizo Animal Planet. Hay uno de sirenas que es abiertamente falso, o sea, que lo hicieron nada más como para vender, no sé si sea el mismo. Pero como dices, a mí lo que me causa mucho conflicto del tema de sirenas es que la supuesta evidencia, hay muchísimos videos en YouTube, en TikTok, que se ve que claramente son falsos, ¿no? O que se escuchan según los cantos de la sirena. Y a mí, yo estoy completamente de acuerdo en esto que dices respecto a las profundidades del mar, porque hay muchos enigmas, hay animales que literalmente no conocemos, y eso vuelve que a lo mejor no la sirena como un ser mágico exista, pero sí algo similar, y ahí te va. Originalmente, o sea, el origen de la sirena es griego, y las primeras sirenas que hay en la mitología no son mujeres con cola de pescado, son aves con cabeza de mujer, que esa es una figura que se repite en todo el mundo. Aquí en México tenemos a las brujas Tlahuelpuchi, que son, hasta la fecha se habla de encuentros con ellas, son brujas que por la noche su cuerpo se convierte como en el de un pavo, un guajolote, decimos aquí en México, un ave negra enorme, pero con cara de mujer, y vuela y se mete a las casas para beber a los niños, a los bebés. Ahí en Chile tienen al tuetué y al chonchón. Como las Strigoi, algo así. Sí, bueno, es que Strigoi, según yo, es el rumano y no se convierten en aves, pero hay varias. Hay otra bruja griega. Acá tenemos al tuetué. Al tuetué, exactamente. O sea, es una figura. En Estados Unidos tienen a la chuza, que es del folclore medio indígena, nativo americano en la frontera, sobre todo en Texas. En fin, es una figura, esta ave con rostro de mujer, es una figura que se repite a lo largo de todo el mundo, de toda la historia. No es lo mismo que las arpías, o sea, son seres diferentes,
pero esa es la sirena original. Y curiosamente, los griegos la ubicaban en una isla que en aquella época tenía otro nombre, pero actualmente está cerca de Sicilia, esta isla. No recuerdo cuál era el nombre que le habían dado a los griegos de la antigüedad, pero actualmente esta isla está pegada a Sicilia, al sur de Italia. Y es muy interesante porque hay un relato que, perdonen amigos los que ya lleven muchos años en el canal, sé que siempre cuento esta historia, pero mi amigo aquí no la conoce, se la voy a tener que contar para darle el contexto. Una historia que, una historia que me envía un suscriptor argentino de ascendencia italiana, que yo la titulé Las Brujas del Mar. Es una historia que él me cuenta, a él se la cuenta su abuelo, que era siciliano precisamente, y llega a Argentina. Y de ahí empieza a tener descendencia. Pero él menciona que en Sicilia, hace muchos años, ocurría algo cada cierto tiempo. Y es que llegaban unas mujeres hermosas del mar, desnudas, a la costa de Sicilia. Y esto ocurría cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años. Pero lo curioso era que era algo que las generaciones, era como una maldición, por así decirlo, porque estas mujeres no hablaban italiano, no hablaban ningún idioma, de hecho. Y los mayores, los hombres jóvenes y los ancianos, sabían que esas mujeres no eran malas, sabían que no eran buenas, sabían que eran malas y que no eran humanas. Pero, como eran mujeres hermosas y que llegaban desnudas, los niños que estaban convirtiéndose en adolescentes siempre eran los que se acercaban a estas mujeres y las cortejaban, y cuando llegaban, a pesar de las advertencias de los ancianos de la isla, siempre ese día que llegaban, en la noche, tenían relaciones muchos de estos chicos jóvenes con estas mujeres. Lo curioso era que cuando despertaban, a la mañana siguiente, ya no había nadie en la cama con ellos, estaba el chico solo. Entonces siempre era algo que se repitió durante muchos años. Salían así, los chicos salían de donde habían estado con las mujeres y eran todos buscando a su pareja y nadie sabía dónde estaban estas mujeres. Como ya era una costumbre, wow, los mayores se acercaban y les decían: tranquilo, no pasa nada, te dijimos que no lo hicieras, lo hiciste, vas a estar bien, no te preocupes. Lo que sí me resulta curioso era que cuando despertaban estos chicos después de haber copulado con estas mujeres durante la noche, tenían dolor de cabeza y sabor a cobre en la boca, que ahora sabemos que son rasgos de signos de que estuvieron expuestos a radiación. Eso está muy interesante. Pasaba el tiempo, ahí quedaba, pero después de cierto tiempo, a veces pasaba justamente cerca de un año, 9 meses, había otra mañana que encontraban en la costa bebés que habían dejado, y muchos bebés que estaban ahí en la costa. Y lo que hacían la gente de la isla, recogían estos bebés y los adoptaban, distintas familias. Adoptaban a los bebés. Los adoptaban, eran bebés normales, o sea, pareciera que eran seres humanos, pero nadie sabía cómo habían llegado a la costa. Y después de más tiempo, pasaban los años, y esto se repitió igual en varias ocasiones, había un día que llegaban niños a la isla de Sicilia, niños cuya particularidad era que tenían los ojos completamente negros, como los Black Eyed Kids, los Beck. Y estos niños mencionan los isleños de Sicilia que eran maliciosos, o sea, que eran no traviesos, eran malos. Y estos niños, así como las mujeres que habían llegado, y así como habían llegado, o sea, habían desaparecido, estos niños nadie sabía de dónde llegaban, pero un día aparecían en la isla y estaban ahí 1 o 2 días enteros. Y en los días que estuvieran ahí en la isla, todos los sicilianos se encerraban en sus casas, cerraban puertas, cerraban ventanas, y estos niños andaban ahí paseando por las calles nada más, rompían jarrones, se asomaban a las casas como en plan hostigador. O sea, eran niños hostiles, eran niños malos, y además era aterrador que sus ojos eran completamente negros. Y así como habían aparecido en la isla, desaparecían una mañana. Nadie sabía, era algo inexplicable, nadie sabía de dónde venían ni quiénes eran, pero deducían que estos niños de ojos negros eran los hijos que habían tenido estas brujas del mar con los chicos. Pero lo curioso era que ellos creían que estas brujas, o lo que fuera que fueran, dejaban a los bebés en la costa, pero como lo hacían por la noche, la marea jalaba de regreso a algunos bebés. Estos bebés que la marea regresaba al mar eran criados por las madres, por estas brujas del mar, y los que lograban quedarse en la costa eran adoptados y se volvían ciudadanos sicilianos. En fin, pasa el tiempo, esto ocurrió durante muchas décadas, y lo curioso de la historia es esto: el abuelo de mi suscriptor, él
toda la familia sabe que él no es hijo biológico de su padre, es decir, del bisabuelo de mi suscriptor. Porque incluso mi suscriptor no me lo dijo tal cual, pero infiere, me da medio a entender que el bisabuelo era homosexual, o sea que nunca se casó, digo, eran otros tiempos, no se podía juntar con otro hombre, porque estaba mal visto en aquella época, te estoy hablando de décadas, que quizá de hasta un siglo. Eh, Nunca se juntó con ninguna mujer, de hecho nunca tuvo parejas femeninas, por lo que platican en la familia. Y sin embargo tiene al abuelo, al que ahora es el abuelo de mi suscriptor, que era su hijo adoptivo. Entonces, aunque siempre que le pregunta a mi suscriptor, a su abuelo, él le cambia el tema y todos en la familia cambian el tema, él sabe, por lo mismo del misterio que hay alrededor, él sabe que su abuelo es uno de estos bebés que llegó alguna mañana a la costa de Sicilia. Por ende, el abuelo de este suscriptor es hijo de una de estas brujas del mar, es un híbrido. Y por ende, parte de la información genética de lo que sea que sean estas entidades, estas criaturas, está también en el código genético de mi suscriptor, porque él sí es descendiente directo del abuelo, ¿no? Entonces, es una historia que es impresionante, que la he contado en el canal muchas veces porque está increíble. Pero no las llaman como sirenas, no, tiene no otro nombre. Ellos les decían que las mujeres que llegaban del mar, una cosa así. No les como decían tipo sirenas. Unas brujas del mar. Sí, yo les puse lo de las brujas del mar. Ellos creo que les decían nada más las mujeres que venían del mar. Porque eran mujeres, o sea, físicamente eran mujeres, no tenían cola de pescado, ni ojos negros. Los raros eran los niños que llegaban después, pero ellas no se veían distinto. Lo único era que no hablaban. Y aparecían y desaparecían de la nada. A lo que voy con esto es que, y esto yo no me había dado cuenta hasta que armé el documental que subí hace poco, que justamente esto ocurre en Sicilia. Y los griegos decían que estas sirenas vivían en una isla cercana a lo que hoy es Sicilia. Lo interesante y lo que digamos que rompería un poco con esta narrativa es que te digo que la sirena griega no es una mujer con cola de pescado, sino un ave con rostro de mujer. Eran como brujas que de hecho lo que sí hacían era que con sus cantos atraían a los barcos de los marineros a esta isla en donde ellas habitaban y se comían a los marineros. Y los marineros. Sí, esa historia la escuché. Es lo interesante, y sabían que era así porque encontraban los huesos de los hombres ahí en la costa. Por eso sabían que ahí vivían las sirenas. Ese es el mito griego original. Conforme fue pasando el tiempo, la sirena se fue transformando en lo que hoy conocemos, la mujer con cola de pescado, que de hecho hacía lo mismo, encantaba a los marineros para llevarlos a las profundidades. Y esto es ya del folclore europeo nórdico, ¿no? De Escandinavia, todos estos lugares. De hecho, el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen, él era holandés, si no me equivoco, ocurre ahí. Pero lo curioso es que la sirena como tal, o los sirenos, los tritones, que eran seres humanos con cola de pescado, se repiten en todas las culturas. En las culturas prehispánicas hay, de hecho los españoles cuando llegan y les cuentan una leyenda que hasta la fecha se cuenta en lo que hoy es el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, se sorprenden mucho los españoles porque dicen, estos también creen en las sirenas, nosotros también, o sea, sí existen, ¿no? Los portugueses creían en sirenas, en Medio Oriente había historias de sirenas, en Zimbabue, en diversas partes de África. De hecho hay un caso de Zimbabue que ahí conté en el documental, ocurrido hace apenas unos años, en fin. Y lo curioso, ya para pasar a la evidencia, amigo, e ir cerrando el episodio, lo curioso de las sirenas es que existe una teoría científica que podría explicar la existencia de las sirenas. Y digo teoría porque sí es real. Se llama, si la quieren buscar, la teoría del simio acuático. Esta fue postulada por un biólogo alemán en los años 40, si no me equivoco, y él menciona que hay ciertos rasgos en los seres humanos que podrían ser evidencia de esta teoría que él postula. Él dice que hubo una parte de los homínidos que no evolucionaron en la tierra, sino que pasaron un periodo de tiempo en el agua. No eran marinos por completo, sino que eran anfibios, o sea, andaban en la tierra, pero tenían que pasar mucho tiempo en el agua. Y él menciona que la evidencia de esta teoría nunca se ha comprobado, pero la evidencia de esta teoría científica, repito, no es de criptozoología ni nada de eso, es una teoría seria de un biólogo alemán. De él menciona que hay rasgos en los seres humanos que podrían ser evidencia de esto. Por ejemplo, el hecho de que somos los únicos primates sin pelo, el hecho de que nosotros tenemos estos no sé cómo se llaman, estas tiritas de piel entre los dedos, los chimpancés y los gorilas, ellos no las tienen. Solo nosotros. ¿Las membranas? ¿Algo así? Las membranas. Somos los únicos primates que las tienen y no sirven de nada. O sea, si tú te las cortas, puedes igual seguir articulando. Él dice que esas membranas están ahí porque son como el de, por ejemplo, los patos, las nutrias. Es el vestigio genético que quedó.
el hecho de que, por ejemplo, una mujer puede dar a luz bajo el agua más fácil que en la tierra. ¿Qué otra cosa? El reflejo de los bebés, de que los echas al agua y flotan y abren los ojos y todo eso, él dice que eso es un vestigio genético de esta teoría. Entonces, algunos criptozoólogos y algunos conspirativos han intentado asociar esta teoría real científica de la biología con la existencia de las sirenas, diciendo que probablemente muchos de los encuentros con sirenas que se cuentan en la Biblia, de hecho el primer dios de la humanidad, la primera deidad que es de los sumerios, era Oannes, era un hombre pez, era un tritón que de hecho podía caminar en la tierra, o sea, sí tenía cola de pescado, pero podía caminar en la tierra también, era un hombre pez. Esa es la primera deidad oficial de los seres humanos, antes de que de hecho es antes de los sumerios, ahí todavía ni siquiera sabían escribir, o sea que todavía no era Sumeria. Esa es la primera deidad del ser humano en la historia. Entonces, eso es como intentan explicarlo. Hay muchas, ahí en el documental explico varios casos de la sirena de Alaska que tiene piernas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser que las sirenas sí existen, y los tritones también, pero no son seres mitológicos ni seres mágicos, sino que serían primos nuestros, serían homínidos anfibios que, en menor medida que nosotros, pero existieron en algún momento y nadaron en el agua. Y ahora, amigo, ya para cerrar el episodio de hoy, te voy a pasar un caso, les voy a pasar un caso como evidencia, que les digo, hay muchísimos videos en internet que muchísimos son falsos respecto a la existencia de sirenas, pero hace poco, el año pasado, un TikToker se hizo muy conocido, un TikToker de Estados Unidos, se hizo conocido porque grabó varios encuentros con lo que parecieran ser sirenas. Se escuchan sus cánticos, en algunos se logran ver, y lo que mencionamos hace rato, está la aparición del gobierno de Estados Unidos en su barco, porque este chico es un pescador, y se meten a su barco pesquero y confiscan ciertas cosas. Y como revisamos en el episodio anterior, ya ves que hablábamos de esta cuestión era un TikToker que subía cosas de motocross y subió esta cosa del Wendigo y nada más. Este chico lo mismo, él subía otro contenido, subió estas cosas de las sirenas y dejó de subir, o sea que yo creo que es real. Así que si te parece, vamos a ver esto. Está en inglés, pero yo lo subtitulé, amigos, así que no se preocupen. También hay algunos TikToks que los subtitularon directamente, así que vamos a verlos. Yo, that shit was... Ahí sí. Lo voy a ver. Can you hear me? Ahí se escucha cómo le contestan las Yo, that sirenas. shit was instantaneous, bro. Oh, I gotta watch my step out here, man. God damn. Where are you? Oh, that's over here. Wait, no, now it's there. Ahí se vio algo. Se escuchan unos cánticos de mujer. Yo! I can't hear it. Oh. That one echoed a lot. That one echoed from the other side of the damn boat. That one came from over here. No eran ballenas. Can you sing for me? Give me something. Give me a face. Give me a tail. Let me know I'm not crazy. It's the same freaking pitch, same sound and everything. Like, Se escuchó súper bien. Ahí hay una donde se logra ver, eso creo que es un live, eso es un directo. No, de hecho, eso también fue un directo, un live de TikTok. Eso es más creíble aún porque está en directo. No hay edición. what? You heard what? I didn't hear anything. I didn't hear anything. It's fucking brick. Wait, y'all, you guys hear something? I don't hear anything.
alguien. ¿Es eso? Ahí es donde se ve, supuestamente logra captar algo. Es la única donde se ve, porque en todo solamente se escucha. Ahí sí se logra ver algo. De hecho, le hace zoom y congela la imagen. Ahí está. Ahí está. Digo, se ve muy borroso. Es lo que decimos referente a este tipo de cosas. Pero ahorita va a salir otra imagen que quiero que vean, porque eso no lo puede fingir este chico. Sí, ese se ve. Nada. Yo, Aquí what is es that? otra cosa ocurrida en el barco en la noche. What the fuck is that? We got another one over here. What are those? Ahí se ve que está I nadando. hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? Y el sonido es como de una persona, es como de una mujer. Exacto. Aquí se escucha como vociferaciones humanas. De las ballenas, de los delfines, de las orcas. Esa es la imagen que quería que vieran. Este chico hace como 3 lives, como 3 directos en TikTok. Y ahí está la fecha. El primer live, el que más alcance tuvo, porque se hizo súper viral y muchos le cortaron clips y lo subieron a cuentas, es de el 18 de abril del 2022. Y le suspenden la cuenta de TikTok. Ahí dice el motivo, lo cual es una tontería, no tiene sentido. Según por alterar la paz, una cosa por el estilo. O sea, como si estuviera incitando al odio, cosa que obviamente no ocurre en el directo. El directo es un fragmento del directo es lo primero que vimos, donde están él corriendo en el barco grabando y diciendo que le enseñen que le den algo para que no piense que está loco. Y le suspenden la cuenta de TikTok. Y es aquí donde él empieza a ver así como de, ok, creo que sí encontré algo porque hay alguien que quiere silenciarme. Y ahí está, mira, ese es lo primero. Sí. La suspensión de su cuenta, y ahorita pasa otra cosa que está incluso más cabra. Vean. The government is legit here. Recordar caso de gigante también. Let's check out these motherfuckers. You're gonna be out here doing testing. Testing what? What the Ese es el you barco guys del testing? chico. That's Son what I el want to barco know. del chico. We all know Source 90 has heard certain things out in the ocean, and then my TikTok gets banned, and then the government shows up my boat. It's too many fucking coincidences. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué opinas de este caso? ¿Para ti es real o simplemente fue un montaje de TikTok que hizo este chico? Para mí, yo creo que, a ver, el tema de los sonidos me parece bastante real. O sea, yo no he escuchado algún animal, tal vez porque me falta escuchar, pero que haga ese tipo de sonido. He escuchado sonido de las ballenas, de las orcas, delfines, etcétera. Pero nunca había escuchado algo tan parecido a un grito de un humano, ¿sí? Femenino. Me parece eso bastante interesante. Pero el tema de TikTok como que me parece un poco fake, porque Okay. no de que le hayan baneado la cuenta, porque puede ser, o sea, han habido lives donde alguien está, no sé, un ejemplo, una chica es tan linda que está maquillándose en el live y la gente envidiosa le denuncia tantas veces el live que TikTok como que lo lee como spam y van y le cierran el live. Puede que haya gente que tal vez no le creía mucho, no sé, está mintiendo, ya a denunciar, etcétera, o por envidia porque está teniendo mucha audiencia, qué sé yo. Por ese lado yo puedo decir que tal vez fue baneado no por un tema de que estaba mostrando algo que no ha pasado primero por la ciencia, ni por los estudios, ni por el gobierno, por así decirlo. Simplemente puede ser como algo automático de TikTok, porque TikTok, para que estamos con cosas, funciona a veces de formas bien extrañas, dejan mucho que pensar. Sí. Bien perturbadoras a veces también. Entonces, por ese lado, no puedo decir que es así como afirmar ni creerle 100% de que está siendo silenciado por TikTok o
porque, o por alguien, no sé, que no quiera que demuestre eso, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero A mí lo la que- evidencia, por ejemplo, cuando aparecen criaturas nadando alrededor, Ajá. igual pueden ser diferentes peces, animales, criaturas, bestias marítimas que persiguen simplemente a los barcos, y eso siempre pasa, siempre Sí. pasa. Ya ahora si vemos que hay como una forma humanoide, ya es otra cosa, que es algo que no se ve en el video. Así que yo creo que lo más interesante que me parece más real es el tema de los sonidos que se escuchan. Me parecen muy inquietantes. O sea, a mí también, porque sí, se escuchan, como dices, son gritos. Lo extraño es que se escuchan, o sea, cuando un animal marino hace ruido, pues está por debajo del agua. Muchas veces no se escucha en la superficie o se escucha pues distorsionado por el agua. Y ahí se escucha como si estuviera afuera. Había Como quien decía afuera, que, sí. habían quien decía en los comentarios que eran, ¿cómo se llaman estas aves que hay en las playas? ¿Gaviotas? Gaviotas. No, Decían que las eran gaviotas no hacen así. no suenan así. No. Entonces es como, no, o sea, es otra cosa. Y lo que me llama también la atención, más como dices, lo del TikTok pudiera tener explicación, pero a mí lo que más me llama la atención es esta gente del gobierno que llegaron a su barco a investigarlo. Y como dice él, o sea, aquí están investigando, o sea, no, porque dice, están haciendo pruebas, y él dice, ¿pruebas de qué? O sea, y eso no lo puede fingir él, porque además incluso si fuera un montaje, pues es ilegal. O sea, arriesgarse a que lo lleven a la cárcel solo por algunas vistas y algunos likes, pues no. Y vemos ahí que sí es gente del gobierno de Estados Unidos, de como de salubridad, una cosa así. Entonces es como, o sea, ¿por qué en específico a su barco? No sé, está muy, muy raro el caso de Sauce90, que se llama la cuenta de Sí. este chavo. ¿Será real o no? Ya dependerá de cada uno de ustedes lo que crean, amigos. ¿Algún último comentario, mi querido Lord Kane, sobre las sirenas o los vampiros, ya para cerrar el episodio? Sí, primero te quería preguntar si tú conoces el tipo de video que se llama ARG. No lo conozco, amigo. El ARG es un tipo de juego de videos, ¿cómo se dice? Colección de videos que se hacen, estamos hablando de creación de contenido. Algo significa, es una sigla que significa algo de Alternative Reality Game, ahí está, como juego de realidad alternativa. Okay. Se han visto bastantes en TikTok de este tipo de experiencias, o sea, yo que he investigado bastante acerca de cosas paranormales, siempre, algunas veces, a ver, no siempre, perdón, pero varias veces me he encontrado con que son juegos de realidad alternativa, que es cuando van poniendo video tras video, y obviamente son falsos, son preparados, y mucha gente pisa el palito, por así decirlo. Tiene muchas vistas este tipo de videos, y después van de boca en boca hablando así como supieron, no sé, el caso de tal persona o cosas así, y estos videos prácticamente se vuelven como reales, ¿me entiendes? Pero tienen como una base, tienen como un plan por detrás. Lo vimos con Carlos Name, lo vimos con ¿cómo se llama? El del sol se ha apagado o algo así, ¿no? ¿Cómo? Sí. El del sol se ha apagado, una cosa así se llamaba, ¿no? Exacto, lo vimos con Dear David. No deja de ser entretenido, interesante, genial. A mí me encanta ese tipo de videos, y si son bien hechos, ¿por qué no disfrutarlo? Claro. Ahora, si somos una persona que simplemente estamos para buscar lo que es real y lo que no, ya es otro tema. Eso es de cada uno, y yo creo que simplemente pues que haya sido un ARG el tema de la sirena, pero eso no deja de ser una historia, una experiencia, una anécdota interesante de la que se puede aprender mucho y también entretenerse. Eso es como lo más básico. Acerca de los vampiros, te puedo decir que también es un caso que es un tema que yo investigo a diario, y cada vez me sorprende más. Siempre voy como descubriendo cosas nuevas, viendo películas, muchas cosas relacionadas con eso. De hecho, hay un libro que estoy leyendo que se llama Sed Oculta, que está como dentro de los libros más interesantes actualmente relacionados con vampiros, que
porque muestra como otra clase de vampiros que nunca se habían visto. Okay. Así que eso, siempre estoy como buscando diferentes cosas relacionadas con vampiros, videojuegos y cosas que van a salir. Y he investigado acerca de los inicios también del vampirismo relacionado con los sumerios. Uh-huh. Me parece muy inquietante también, porque ya hay como que mezclamos el vampirismo con la espiritualidad y también con los sueños. Entonces es como un tremendo abanico del que podemos aprender y explorar. Así que el tema de los vampiros hasta el día de hoy es uno de los más importantes en mi vida, tanto como investigación y como entretención también, porque bueno, igual soy fanático de las películas, los videojuegos y todo lo relacionado con el tema. Me gustaría ver mucho más evidencias, sí, me gustaría ver más evidencias, digamos, reales de vampiros, conocer más historias de supuestos vampiros. Hace poco me enteré acerca del vampiro, el árbol del vampiro que está allá en México. Sí, en Guadalajara. Me pareció bien increíble, entretenido que hayan casos tan controversiales relacionados con el tema. Sí. Y así como muchos, así como van surgiendo de repente, voy enterándome de hoy el vampiro, no sé, de tal época, este señor era un vampiro por esto, en Alemania, en Rusia, en Japón. Y uno está como ahí, como expectante de todo, y uno puede recibir tanto como de investigación histórica, así como también de crímenes. Así que por ahí hay una infinidad de cosas que de las que nos podemos entretener y también aprender. Así es, amigos. Sí, aquí en México hay muchas leyendas, historias de vampiros, que muchas no son conocidas y yo las he ido escarbando, las he contado en el canal, algunas de suscriptores, algunas leyendas urbanas, historias que me mandan de otros países como Chile, como Argentina, Colombia. Incluso hay una de Brasil que no he contado en el canal, que me la enviaron en portugués y la tuve que traducir. Es cortita pero muy interesante, ya se las contaré en algún momento, en algún episodio del podcast de cuando no haya invitado. Pero vaya, sí, el vampirismo también a mí es un tema que no me interesaba para nada hace unos años, pero me empecé a clavar y se me hace muy interesante, y creo que hay algo de realidad en todas las historias de vampirismo que se cuentan en todo el mundo. Es lo más interesante. Hay como harta ya como supuestas evidencias de que existieron los vampiros, entonces investigarle igual es interesante. Claro. Yo este año en mi canal voy a subir bastante contenido relacionado con el tema de los vampiros, así que también los dejo invitados ahí a que se suscriban a mi canal si les gustan estos temas, porque es como uno de los temas principales de mi canal este año junto con la brujería. Así que los dejo a todos invitados. Perfecto, amigo. Pues ya saben, recuerden, denle clic a la palabra Lord Kane aquí en el título del video en YouTube y los va a enviar directamente a su canal para que se suscriban. Y con esto justamente llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Lord Kane, por estar con nosotros en una ocasión más. Espero que no sea la última. Muchas gracias a ti, Rix. Gracias a ti por estar, amigo, a pesar de la diferencia de horario y del calor que hace allá. Gracias. Y esperemos que no sea la última vez que estés por acá. Me interesaría mucho hacer el episodio contigo y con Daniel, tu compatriota chileno, amigo mío. Porque sé que juntos van a desenvolver muchos nudos de los enigmas de lo paranormal. Sería un placer, sería un honor. Vamos a cuadrar los horarios de los tres y hay que hacerlo. Les dejo además las redes sociales de Lord Kane para que lo sigan en Instagram, en Facebook, también está en TikTok. Y les dejo las mías también en la descripción de este video. Recuerden que a mí me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Spotify. También suscríbanse a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Ya voy a estar subiendo contenido de nuevo por allá. Ya la pausa publicitaria terminó porque el libro ya está terminado. Pueden encontrar mis libros Demonios de Luna Llena, La Orden de Camazots y Mexicántropos contra Vampiros en Amazon. Les dejo el link en la descripción para que pidan su ejemplar. Y también les dejo mi WhatsApp y mi correo electrónico para que me envíen sus experiencias sobrenaturales y las contemos en el canal. Recuerden, el WhatsApp es 5638000345 y el correo es necronomiconrelatos@gmail.com. Y sin más que decir, nos despedimos, amigo. Muchísimas gracias por estar por acá y buenas noches a todos. Nos escuchamos en la oscuridad. Sí, muy buenas noches. Gracias, Rix, por haberme invitado a tu programa, y gracias a todos los que estuvieron acá y llegaron hasta acá del video. Así que ahí quedamos pendientes unos temas para poder hacer colaborar más adelante. Así que eso, muchas gracias a todos y que estén muy bien, Rix. Muy buenas noches
y que la buena sangre los cuide a todos. Gracias, amigo, igualmente, y gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.